Lo llamaron avaro durante décadas, pero cuando abrieron su caja fuerte, no encontraron los millones que todos esperaban. No había oro, no había joyas, no había billetes escondidos detrás del mito más grande del cine mexicano. Había papeles, recibos, cartas, notas sueltas y una verdad incómoda. Mario Moreno. El hombre detrás de Cantinflas no había guardado su fortuna para morir rico. La había gastado en silencio poco a poco para sostener vidas que nadie estaba mirando. Durante más de 50 años, Cantinflas fue visto como uno de los actores mejor pagados de México. Tuvo contratos internacionales, premios, homenajes, influencia en la industria y una popularidad casi imposible de romper. Al mismo tiempo, alrededor de él, creció una leyenda negra. Decían que era sangrón, frío, arrogante, difícil, demasiado duro con quienes trabajaban a su lado. Decían que el hombre que hacía reír al pueblo era fuera de la pantalla, incapaz de mostrar ternura. El rumor más fuerte hablaba de una fortuna superior a los 70 millones de dólares. Se repetía que tenía cuentas ocultas, inversiones secretas, dinero en el extranjero y una caja fuerte donde descansaba el legado económico más grande del cine mexicano. Pero la historia real no empezó en esa caja fuerte. Empezó en 1911 en Santa María la Redonda, un barrio de la Ciudad de México, donde la pobreza no era una anécdota, sino una condena diaria. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació en una familia numerosa entre 8 hijos que llegaron a la adultez. Desde niño aprendió que el hambre no espera y que la vida no perdona a quien se queda quieto. Su padre murió cuando Mario aún era pequeño, y esa ausencia no dejó discursos, dejó responsabilidades. Vendió periódicos, limpió zapatos, cargó bultos, hizo trabajos humildes, probó suerte como boxeador y entró al ejército mintiendo sobre su edad. Todo eso ocurrió antes de que el mundo conociera el nombre de Cantinflas. Esa infancia explica mucho más de lo que sus críticos quisieron admitir. Mario Moreno no creció protegido por una familia poderosa, ni por una escuela elegante de teatro. Creció entre calles duras, empleos mal pagados, y personas que se aprovechaban de quien no podía defenderse. Por eso, cuando encontró el teatro de carpa, no encontró solo un escenario. Encontró una forma de sobrevivir. Allí nació Cantinflas, con su lenguaje enredado, su ritmo imposible, y esa manera de confundir al poderoso mientras hacía sentir inteligente al pobre. Pero las carpas también le enseñaron una lección amarga. El talento no basta para protegerse. Los empresarios pueden quedarse con la ganancia. Los contratos pueden torcerse. El aplauso puede desaparecer al día siguiente. Mario entendió que si no controlaba su vida, alguien más la controlaría por él. Con los años, cuando llegó el éxito en los años 40, ya no era un joven ingenuo. Era un hombre vigilante, desconfiado, decidido a no regresar jamás al mismo lugar de donde había salido. Así nació la palabra que lo persiguió durante años: sangrón. En México esa palabra cayó sobre él como una sentencia. Cantinflas era del pueblo en la pantalla, pero Mario Moreno caminaba por los pasillos reales del poder con una seguridad que molestaba. Participó en estructuras del gremio, negoció, presionó, abrió y cerró puertas. Dijo que no, cuando muchos esperaban obediencia. Cuando un artista se vuelve demasiado influyente, la admiración se mezcla con sospecha. Y si ese artista interpreta a un pobre noble, cualquier cercanía con los poderosos parece una traición. Sin embargo, esa fama de hombre frío funcionó como una cortina de humo. Mientras todos repetían que Cantinflas era avaro, casi nadie miraba hacia la puerta más discreta de su vida. No era la puerta del foro, ni la del camerino, ni la de los homenajes. Era una oficina sin cámaras, sin aplausos y sin periodistas. Allí llegaban personas con recetas médicas, recibos vencidos, cartas arrugadas, deudas funerales imposibles, hospitales que no podían pagar y una vergüenza profunda por tener que pedir ayuda. El hombre que muchos acusaban de no tener corazón escuchaba esas historias en silencio.
A veces entregaba dinero en efectivo. A veces firmaba un cheque. A veces hacía una llamada y resolvía lo que para otros era una tragedia sin salida. Pagó cirugías, tratamientos, traslados funerales, rentas atrasadas y boletos para que personas perdidas pudieran regresar a casa. No lo anunciaba, no convocaba fotógrafos, no convertía la miseria ajena en publicidad. Esa fue una de las razones por las que su dinero empezó a desaparecer sin dejar una ruta fácil de seguir. Pero la obra más visible de esa vida secreta fue La casa del actor. La historia comenzó en 1944, cuando Cantinflas ya era una figura nacional y pudo ver una realidad que la industria prefería esconder. Actores envejecidos sin trabajo, actrices olvidadas después de los aplausos, comediantes enfermos solos, sin dinero, para una consulta médica. Personas que habían dado su vida al espectáculo y que cuando ya no eran rentables, quedaban abandonadas. Mario Moreno entendió una verdad cruel. La fama no protege cuando el cuerpo falla. La casa del actor no nació como un gesto decorativo. Nació como una urgencia. Cantinflas consiguió el terreno, puso dinero inicial y empujó el proyecto hasta volverlo real. No se limitó a firmar desde lejos. Supervisó camas, cocinas, enfermerías, necesidades diarias. Cuando no alcanzaba para pagar sueldos, él cubría. Cuando las cuentas no cerraban, él volvía a poner dinero. Cuando el mantenimiento se volvía pesado, él seguía. No fue un esfuerzo de unos meses, fue una carga de décadas. Ese dato cambia toda la historia. Desde los años 40 hasta los años 90, más de 40 años, la casa del actor fue un gasto constante. Medicinas, doctores. Alimentación, servicios, reparaciones, personal, cuidado diario. No era un negocio rentable. Era exactamente lo contrario. Cada residente representaba una factura viva. Cada cama ocupada exigía dinero. Cada mes traía otro problema. Y mientras el público repetía que Cantinflas guardaba millones, una parte de esos millones salía por una puerta que casi nadie quería mirar. El rompecabezas se vuelve más claro cuando se suman los años. El dinero no desapareció en una noche. Se fue gastando con constancia. Casa del actor, hospitales. Cirugías. Rentas funerales. Ayudas personales, llamadas de emergencia. Apoyos a gente que no tenía a quién acudir. La fortuna no estaba quieta porque Mario Moreno no podía dejarla quieta. Para él, el dinero inmóvil era una tentación peligrosa. Y quizá también era una forma de culpa. Esa culpa se vuelve más íntima cuando aparece el nombre de su hijo, Mario Moreno Ivanova. Nació en 1960, cuando Cantinflas ya era una figura mundial. El niño llegó a un hogar donde no faltaban bienes materiales, pero sí faltaba una presencia constante. Su padre pertenecía al público, a los rodajes, a las giras, a los compromisos, a la política, a los homenajes. Para millones de personas, Cantinflas era casi parte de su familia. Para su propio hijo a veces parecía un hombre distante que estaba más en la pantalla que en la mesa. Ahí se abrió una herida que el dinero no pudo cerrar. Mario Moreno sabía sobrevivir, negociar y ayudar, pero no sabía ser padre desde la abundancia. Había aprendido a dar soluciones, no necesariamente afecto. Podía resolverle una deuda a un desconocido, pero se quedaba torpe frente al dolor de su propia casa. Compraba, apoyaba. Abría caminos, ofrecía recursos, pero el vacío seguía ahí. Y cuando la madre de Mario Moreno Ivanova murió, en 1966, el puente emocional más importante se rompió. Padre e hijo quedaron solos frente a una relación difícil. Cantinflas era amado por un país entero, pero no siempre sabía cómo hablarle a quien más necesitaba escucharlo, sin personaje, sin fama y sin armadura. Con los años, llegaron discusiones, silencios, reproches, distancia. En los años 80 y 90, esa relación se volvió aún más compleja.
Ivanova intentó buscar su propio camino. Cometió errores, tomó decisiones que no siempre contaron con el respaldo de su padre. Cantinflas, ya mayor, observaba con amor, frustración y miedo. Ese miedo pudo influir en una decisión silenciosa. Si la fortuna quedaba intacta, podía convertirse en una guerra. Papeles, disputas, intereses, presiones, herencias, abogados, resentimientos. Cantinflas conocía demasiado bien la forma en que el dinero cambia a la gente. Tal vez por eso prefirió convertir buena parte de su riqueza en actos concretos antes de morir. No quería dejar una bomba familiar. No quería que su apellido terminara reducido a una pelea por bienes. Quería, aunque fuera de manera imperfecta, evitar un daño mayor. A principios de los años 90, su cuerpo empezó a apagarse. La salud de Cantinflas se deterioró con fuerza. Se mencionan problemas respiratorios Parkinson y una fragilidad que chocaba con la imagen del hombre imparable que el público recordaba. Mientras México seguía viendo al personaje como una presencia eterna, Mario Moreno enfrentaba la pérdida de control sobre su propio cuerpo. Para alguien que había construido su vida sobre la vigilancia, depender de otros, debió ser una derrota íntima. El 20 de abril de 1993, Cantinflas murió. México lloró al ídolo. Murió el comediante que había convertido el habla popular en arte, el hombre que llevó al cine a un personaje nacido entre carpas, calles y pobreza. Pero detrás del luto nacional quedó una pregunta que no se resolvía con homenajes. Si había sido tan rico, si se hablaba de más de 70 millones de dólares, si su nombre había movido contratos internacionales durante décadas, ¿dónde estaba realmente su fortuna? La respuesta empezó a aparecer cuando se abrió la famosa caja fuerte. La escena no fue como muchos imaginaban. No hubo una revelación de millones ocultos. No apareció un tesoro. No había lingotes ni joyas, ni documentos que probaran una riqueza intacta. Había cartas, recibos amarillentos, notas, papeles médicos, rastros de pagos, señales de ayudas repetidas. No era el vacío de un hombre arruinado por accidente. Era el archivo de alguien que había elegido gastar su dinero antes de convertirlo en monumento. Los documentos mostraban fechas, cantidades, pagos y aportes. Algunos modestos, otros importantes, pero todos unidos por una misma lógica. Hospitales, instituciones, personas, momentos de emergencia, causas sin publicidad. El dinero había salido durante décadas con una disciplina extraña, no como capricho, sino como una estrategia moral. Cantinflas parecía decidido a que la riqueza sirviera antes de que la muerte la convirtiera en disputa. Su caja fuerte no guardaba dinero porque el dinero ya había hecho su trabajo. Las cartas eran todavía más reveladoras. No estaban escritas para limpiar su imagen ante la prensa. No eran discursos públicos. Eran textos íntimos, torpes, humanos. En ellas no aparece el personaje invencible, sino un hombre preocupado por lo que podía ocurrir después de su muerte. Miedo a dejar una herencia que se transformara en condena. Miedo a que el dinero intacto despertara peores conflictos. Miedo a que su hijo cargara no solo con un apellido enorme, sino con una fortuna capaz de atraer disputas, ambiciones y titulares. Eligió cargar con el juicio público. Eligió que lo llamaran sangrón. Eligió que muchos pensaran lo peor. Mientras tanto, siguió financiando una red invisible de rescates. Esa elección no fue cómoda ni perfecta, ni fácil de entender. Pero fue coherente con el niño que había nacido en Santa María la Redonda y que nunca olvidó lo que significaba no tener a quien pedir auxilio. Mario Moreno no acumuló por avaricia. Primero acumuló por miedo. Después gastó porque no soportaba ver el miedo en otros. Al final, cuando el país buscó millones, encontró papeles. Cuando buscó un avaro, encontró un hombre asustado por la pobreza de su infancia
y por la violencia que una fortuna podía dejar detrás. Cuando buscó escándalo, encontró silencio. Y quizá ese silencio fue su última decisión. No quiso que su historia final fuera una batalla por cifras. Quiso que el dinero, antes de desaparecer, hiciera algo útil. Quiso irse ligero, aunque el mundo confundiera esa ligereza con misterio. Por eso, cuando se dice que Cantinflas murió sin dejar los millones esperados, la frase queda incompleta. No dejó esos millones porque ya los había puesto a trabajar. No dejó una caja fuerte llena porque su verdadera caja fuerte estaba repartida en personas. No dejó una explicación pública porque quizá nunca supo hablar de sí mismo sin esconderse detrás del personaje. Y aún así, su legado se entiende mejor cuando se mira ese vacío metálico y se acepta que no siempre la ausencia de dinero significa fracaso. Pero si la pregunta final es ¿qué había realmente en su caja fuerte?, la respuesta ya no puede limitarse a una lista de objetos. Había cartas, había recibos, había notas, había rastros de una fortuna convertida en ayuda. Había el miedo de un padre, la memoria de un niño pobre, la culpa de un hombre que no siempre supo amar bien, y la decisión de no morir convertido en una cifra. No había millones, porque esos millones ya habían pasado por otras manos. No había oro, porque el oro había sido cambiado por tiempo, alivio y dignidad. Y tal vez esa sea la parte más fuerte de toda la historia. Cantinflas hizo reír a millones, pero su acto más importante no ocurrió frente a una cámara. Ocurrió en silencio cuando nadie aplaudía, cuando una persona necesitaba un hospital, un techo, una medicina o una salida. Ese fue el verdadero contenido de su caja fuerte. No una fortuna escondida, una vida gastada en otros. Y cuando se entiende eso, el viejo insulto pierde fuerza. El sangrón, el avaro. El hombre frío era también alguien que prefirió irse con las manos vacías, antes que dejar a otros completamente solos.